Pizarra. ¿Sí? Ya. Yo sé que he repetido esto hartas veces, pero es importante insistir. Acá tengo voltaje, acá tengo resistencias, R1, R2, R3, R4, ¿cierto? No estoy dibujando el ejercicio del Proteus, no estoy dibujando, solo dibujé un circuito al azar, ¿ok? Mi punto es analizarlo. ¿Por qué yo les digo que piensen en la corriente como si fuera agua? El agua nace de la fuente, ¿ya? Nace de la fuente y pasa así, ¿ok? Hasta llegar nuevamente hacia la fuente en su polo negativo en este caso. ¿Ok? La corriente siempre es constante. Es decir, si con esas resistencias que tenemos acá la corriente vale 5 amperes, no va a cambiar, porque la corriente en el fondo depende de la fuente, pero también depende de las resistencias. Y si desde un inicio se limitó su corriente con esas resistencias, con estas resistencias a 5 amperes, son 5 amperes. Y es constante. Y esos 5 amperes, o 5 coulomb por segundo, recuerden, son los que van a circular por aquí. Todo el rato. Y vean a la corriente como agua, de hecho por eso la dibujo azul o celeste, no sé si es celeste o azul. Pero ¿qué tiene eso de importante? Si están circulando 5 amperes de corriente de agua aquí, son los mismos 5 amperes que están circulando aquí. ¿Ya? Y eso no se suma, sino que pasaron por ahí, después pasan por ahí, después pasan por acá, y de forma constante están todo el rato pasando, hasta que se agote la batería. Estamos suponiendo que la batería está funcionando siempre. ¿Ok? Entonces, como de la fuente aquí, entre la fuente, no sé si ven con el puntero del mouse, entre la fuente y la resistencia 1 no hay nada conectado entre medio, aquí está todo en serie. Está la resistencia en serie y está la fuente de alimentación en serie. ¿Qué tiene esto de importante? Mucho. Porque puedo decir que la corriente total, que es la que nace, la corriente total, que es la que nace de la fuente, ¿sí? Es igual a la corriente R1, igual a la corriente en R2, igual a la corriente en R3, e igual a la corriente en R4. Y esto no es una fórmula, esto es un análisis que acabo de hacer. ¿Ya? Y obviamente teniendo la corriente de cada resistencia, por ley de Ohm, calculamos su voltaje. Voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, voltaje en R4. ¿Por qué? Porque la fuente, ¿cierto?
Por ejemplo, si es de 15, 20, 30, los voltajes que sea, digamos 30 volts, estos 30 volts están repartidos un pedazo acá, otro pedazo acá, otro pedazo acá y otro pedazo acá. ¿Ok? Es decir, acá va a haber una parte de esos 30 volts, no sé, por ejemplo, 10 volts, acá van a haber 2 volts y así hasta que se enteren los 30. ¿De qué depende cuánto voltaje va a caer ahí? De la resistencia y la corriente, obviamente, pero de la resistencia. Porque el voltaje va a ser igual a la corriente que circule por esa resistencia por la resistencia. Es decir, si fueran 5 amperes, sería 5 amperes por R1, el valor de R1. ¿Ok? Ahí tendríamos el voltaje en R1. Y eso mismo aplica para todas las otras resistencias que están acá. ¿Hasta ahí alguna duda? Dígame. Dígame. Yo sé que no estamos viendo un paralelo, pero dígame. Sí, pues, está activado. Es que, profe, usted había dado como dos fórmulas para medir la resistencia total en dos Sí. paralelos, pero usted dijo que había una que solamente convenía cuando habían dos resistencias. O sea, no es que convenga, solo se puede realizar cuando hay dos resistencias. Y entonces solamente hay que realizar la de el inverso de la suma del inverso de Exacto. cada. Ah, ya, esa era mi duda, Sí, profe. Ya no. si tienes más de dos, siempre tienes que usar el inverso. Ahí está obligado. Gracias. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo un circuito en paralelo? ¿O qué pasa con este mismo circuito? ¿Cuándo esto se deja de cumplir? ¿Cuándo no se cumple? Déjenme borrar ciertas cosas. Tiene harta memoria la cosa, ¿eh? Interesante. Quiero borrar. Eso. Ya. Si este circuito no es así, y este circuito fuera un paralelo o un circuito mixto o tuviera otra cosa conectada, de eso va a depender las relaciones que yo asuma o que saque. Siempre pensando en la corriente como agua. ¿Ok? Este análisis se aplica para... Lo único que ustedes siempre tienen que tener claro son los postulados de los circuitos, más que de los circuitos, ojo, de las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. ¿Ok? El resto es aplicar eso mismo a un circuito más grande, al menos así lo veo yo. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, imaginemos que en este circuito ya no es así, ya no es tal cual, sino que este circuito tiene conectado aquí, aquí, otra resistencia, R5. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando conectamos otra resistencia en nuestro circuito? Lo que estábamos analizando antes, por una parte se sigue cumpliendo, pero por otra parte no. Y ustedes dirán, ¿qué parte se sigue cumpliendo y qué parte no? Pongan atención. Si la corriente, como agua, ¿cierto? Y lo primero que nace de acá es la corriente total. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sucede que la corriente, igual que en un río, la corriente llega hasta este punto. Si este punto, aquí, ojo, y esto sí es importante, si la corriente es un elemento inteligente, ¿no? Eh, siempre busca los caminos con menor resistencia o con menor, ¿cómo decirlo? Con menor oposición, ¿ya? Importante, si este punto está cerrado o conectándose hacia negativo o cerrándose hacia algo, la corriente se va a ir por ahí. Si tuviéramos un cable abierto, algo así, por ejemplo, ya, la corriente no va a ir por ahí, ni no se va a desviar por ahí. ¿Por qué? Porque la corriente ya sabe que aquí esto no está conectado a nada. Y si ustedes anduvieran en auto, ¿me están escuchando? Porque siento que estoy hablando solo. Si ustedes anduvieran en auto y les dijeran de antemano que ese camino está cortado, ¿se meterían por esa desviación? No es cierto, la corriente tampoco. Por eso sí es importante que esto esté aquí, que esto esté conectado, generalmente. O si no, diríamos que no va. Ahora, como está conectado, la corriente llega a este momento y tiene dos caminos, este y este. Y así como agua, uno no puede detener el flujo de la corriente a menos que le ponga un puente o algo. Entonces la corriente fluye nomás. Entonces una parte de esa corriente se va a ir por acá, ¿ok? Y otra parte de esa corriente se va a ir por acá. Y ambas corrientes, igual que en un río, se van a volver a juntar aquí, en este punto de conexión. Y aquí va a volver a circular I total. Pero ¿qué pasa entre medio? La que circula acá no es I total. La que circula aquí es una parte de I total. ¿Ya? Y la que circula por acá también es una parte de I total. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí. De hecho, voy a tomar el circuito y lo voy a dibujar de una manera más bonita. Eléctricamente es el mismo circuito y ustedes también pueden hacerlo para que puedan ver o puedan darse cuenta. Tu, 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 1, 2, 3, 4. 1. Acabo de tomar el mismo circuito y lo dibujé de una forma distinta, pero es el mismo circuito y está conectado de la misma forma. Solo que la forma en que lo acabo de dibujar nos facilita ver cómo fluye la corriente. La corriente viene, ok, y acá se divide una para acá y se divide una para acá. Un pedazo del total. Continúa.
y aquí se juntan, retorno hacia el negativo de la fuente. ¿Qué más claro que eso? Ahora, si yo analizara este circuito, ni siquiera con cálculo, sino que analizarlo con fórmulas, yo podría decir lo siguiente. Póngame un poquito de atención. Si yo le pongo nombres, a ver, aquí, la corriente aquí se llama I total, porque es la que viene de la fuente, ¿no? Bueno, acá también, ¿sí? La corriente aquí le vamos a poner a esta rama o a este pedazo de rama o este pedazo, es que la palabra es rama. Bueno, a este cable con resistencias, con 4 resistencias, le vamos a poner RA. Y a ese no le podemos poner nombre porque tiene una pura resistencia, entonces es R5. ¿Qué es RA para nosotros? ¿O qué va a ser RA para nosotros? El equivalente de las 4. ¿Sí? Ahora, importante. La corriente, con azul, la corriente que circula por RA es la misma que la corriente que circula, lo voy a hacer más chiquitito, lo vamos a hacer acá. La corriente de RA es la misma corriente en R1, es la misma que la corriente de R2 y es la misma que la corriente de R3 y es la misma que la corriente de R4. ¿Por qué dirán ustedes? Porque esas 4 resistencias entre sí están en serie, ¿sí? Y RA no existe, RA es un equivalente de las 4 cuando las sumo. Exacto, sí, así funciona. ¿Ok? Y acá tenemos la otra corriente que la llamamos IR5, ¿cierto? Entonces puedo decir que I total es igual a la suma de la corriente en RA más la corriente en R5. Viene I total, ¿cierto? Viene I total y se divide un pedazo para allá y un pedazo para acá. Si yo sumo esa con esa, debería darme la total. Y cuando sé que eso pasa, se supone que pasa aquí, cuando se devuelve. Vamos a dibujar. No, no con eso. Ahí está. Vamos a dibujar nuevamente este mismo circuito, pero ahora le vamos a agregar la resistencia RA, que es un equivalente, no es real. R Ahí está. RT, R5 y voy a dibujar RA con otro color. RA. Y acá podemos ver claramente lo que estaba diciendo. Aquí tenemos I total. Aquí se divide en IRA e IR5. Sí, pero si ustedes lo ven, la rama RA, por muy equivalente que sea, está conectada en paralelo con R5, ¿o no? ¿Qué podría tener eso de interesante? ¿O qué podría tener eso importante? Que cualquier cosa que está conectada en paralelo a otra cosa, el voltaje es el mismo, ¿no?
Es decir, acá tenemos RA y R5 están en paralelo, por acción. Paralelo, por lo tanto, el voltaje en RA yo asumo que es igual al voltaje en R5. Entonces, si yo calculo el voltaje en R5, indirectamente estoy calculando también el voltaje de RA porque son el mismo. No obviamente las corrientes, pues la corriente R5 no es la misma que la A porque son distintas. Pero los voltajes son iguales. ¿Les gustó el análisis? Eso aplica para series, paralelos, mixtos, para todo. Un pequeño adelanto para lo que se viene. Y ahí ya estamos aplicando serie, estamos aplicando paralelo y luego obviamente se vienen los cálculos. Pero es importante conocer el análisis, cómo se lleva a cabo con respecto a la corriente y a los voltajes para que no les cueste. A eso iba. No les cueste resolver los circuitos que acabamos de dar. ¿Sí?